El ataque de la telaraña de Ucrania fue su golpe más grande y exitoso hasta ahora en Rusia, supuestamente causando alrededor de 7.000 millones de daño y devastando una gran parte de la flota de bombarderos rusos. Rusia aún se tambalea por el impacto de ese ataque, pero Ucrania no se detiene. Está presionando constantemente a Vladimir Putin, el presidente ruso, sin darle un momento de descanso. De hecho, las Fuerzas Armadas ucranianas acaban de lanzar otro devastador ataque con drones que algunos están llamando Telaraña 2.0. Y los analistas rusos temen lo que pueda suceder después. Así se desarrolló el ataque más reciente. El sábado 7 de junio, una locomotora rusa transportaba a gran velocidad tanques, vehículos blindados y otros equipos militares por las vías. Rusia depende enormemente de estos trenes para abastecer y mantener su esfuerzo de guerra. El país incluso ha construido varias líneas de ferrocarril nuevas desde que comenzó la invasión para acelerar y agilizar el flujo de suministros como municiones, combustible y alimentos. Pero este tren nunca iba a llegar a su destino. Sin que los rusos lo supieran, las fuerzas ucranianas habían ocultado un pequeño ejército de drones dentro de algunos contenedores del tren. En el momento preciso, con el tren en movimiento, se abrieron las escotillas de esos contenedores. Y los drones cobraron vida, volando y lloviendo fuego sobre el tren. En muchos aspectos, fue un reflejo del ataque de la telaraña, que vio drones escondidos a bordo de una serie de camiones, que luego fueron conducidos a ubicaciones clave en toda Rusia. Cuando los drones se estacionaron cerca de los aeródromos rusos clave, las tapas de los contenedores se abrieron. Entonces, docenas de drones llenaron los cielos, dañando y destruyendo muchos bombarderos rusos estacionados en los aeródromos. Según informes, hasta un tercio de toda la flota de bombarderos de Rusia fue aniquilada en un solo día, aunque la operación en sí requirió unos impresionantes 18 meses de planificación. Ahora, no hay información sobre cómo Ucrania logró introducir sus drones en un tren ruso, pero seguramente fue una hazaña de increíble inteligencia, estrategia y sigilo. Dado que estos trenes Conquest son cruciales para Rusia, suelen estar muy protegidos, con las fuerzas rusas esforzándose para proteger sus suministros mientras se desplazan, con cosas como cámaras, guardias y diversas tecnologías empleadas en lugares clave como puertos, estaciones y bases. Por lo tanto, el hecho de que Ucrania haya logrado esto es bastante extraordinario, y es aún más impresionante saber que Ucrania debe haber descubierto de alguna manera la existencia de un tren que estaba destinado a transportar tanto hardware militar como contenedores de grano, y luego desarrollar una estrategia para introducir sus drones en esos contenedores de grano y encontrar una forma de liberarlos en el momento justo para un ataque exitoso y devastador. En resumen, al igual que la Operación Telaraña, este ataque fue un asombroso ejemplo de la ingeniosidad ucraniana frente a probabilidades abrumadoras. Aunque aún no hay muchos detalles sobre cómo se planeó y llevó a cabo el ataque, ha sido confirmado por fuentes de ambos lados de la división. Y si se deben creer los informes, fue un golpe increíblemente destructivo y exitoso. Las fuerzas de defensa del sur de Ucrania, por ejemplo, publicaron sobre el ataque en Telegram el 7 de junio como parte de sus actualizaciones diarias sobre eventos clave desde las líneas del frente. Escribieron que las fuerzas de defensa del sur de Ucrania golpearon una locomotora con una columna de equipo enemigo. Las pérdidas del enemigo ascendieron a 13 tanques y más de 100 unidades de equipo blindado y automotriz. El reportero de guerra independiente americano Igor Shushko, pareció confirmar la noticia, escribiendo: los drones ucranianos salieron de las escotillas de los vagones de tren de grano y destruyeron 13 tanques rusos y más de 100 vehículos blindados y otro equipo que estaba siendo transportado por el tren ruso. En el sur de Ucrania ocupado, aparentemente las escotillas se han reabierto remotamente. Otras fuentes de noticias pintan una imagen aún más sombría para Rusia, sugiriendo que, así como más de una docena de tanques y más de 100 vehículos blindados. El ataque con drones también eliminó 7 sistemas de artillería y 10 tanques de combustible, que transportaban entre 158.000 a 172.000 galones de combustible. Por supuesto, siempre existe la posibilidad de que las Fuerzas Armadas de Ucrania y otras fuentes estén exagerando un poco estas afirmaciones para hacer que el ataque parezca aún más exitoso. Sin embargo, incluso los informes del lado ruso de la guerra pintan una imagen condenatoria del ataque, con un bloguero pro-Kremlin en particular expresando una indignación absoluta de que se permitiera llevar a cabo el ataque. Supuestamente escribió que ya no tiene sentido seguir en silencio. El enemigo destruyó una locomotora con tanques y docenas de vehículos blindados.
En algún punto, las escotillas por donde se vierte el grano empezaron a salir volando de los vagones de tren y camiones de grano en movimiento. Los drones salieron volando a través de las ventanas y atacaron el equipo ubicado en la plataforma. ¿A qué genio se le ocurrió esto? La idea de combinar un tren de equipo con camiones de grano es un misterio. Se desconoce cómo el Servicio de Seguridad de Ucrania logró esconder los drones, pero este fue el resultado. El primer golpe fue entregado a la locomotora, tras lo cual el tren perdió velocidad y se detuvo. El enemigo destruyó gran parte del equipo fácilmente. Operación Telaraña 2.0. Alguien debe responder por esto. He aquí la importancia de esto. Los blogueros y analistas rusos son notoriamente parciales en sus informes. Tienden a pintar cada evento en la mejor luz posible. Desde la perspectiva rusa, constantemente hacen parecer que Rusia está ganando la guerra en todos los aspectos y minimizan cualquier tipo de resistencia o contraataques de los ucranianos. De hecho, el Kremlin incluso ha aprobado leyes que esencialmente hacen ilegal que los blogueros o comentaristas critiquen o hablen mal del gobierno ruso, su ejército o sus acciones en Ucrania. Quienes infrinjan esta ley pueden enfrentar multas, cárcel y otras sanciones. La mayoría de las voces rusas influyentes que hablan sobre la guerra tienden a ser enormemente pro-Rusia. Que este bloguero ruso y otros fueran tan críticos en sus comentarios cuenta una historia clara. Muestra que incluso aquellos que han apoyado ciegamente a Rusia en sus acciones hasta este punto pueden estar comenzando a ver las grietas en la llamada operación militar especial. Y si los blogueros rusos y los creadores de propaganda están comenzando a criticar al ejército, surge la pregunta, ¿qué significa todo esto para Putin y el estado actual de los asuntos en el Kremlin? Bueno, mientras partes de la población rusa pueden seguir creyendo que la guerra es justa y Rusia está del lado correcto, muchas personas pueden estar despertando lentamente a la realidad de la situación. Esto es una mala noticia para el presidente Putin, quien siempre ha parecido desesperado por consolidarse como el líder más grande y respetado de Rusia. La imagen cultivada de Putin como un líder fuerte e inquebrantable se erosiona lentamente a medida que la guerra se prolonga más de lo esperado. Y especialmente ahora, Ucrania está contraatacando, golpeando con éxito los objetivos rusos y desmantelando la máquina de guerra poco a poco. De hecho, si los informes de este último ataque son precisos, entonces Rusia ha sufrido un golpe serio aquí. Un informe recientemente publicado por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales detalló las pérdidas colosales que el ejército ruso ha sufrido en los últimos meses. Afirmó que Rusia ha perdido cantidades sustanciales de equipo en los dominios terrestres, aéreos y marítimos, destacando el alto costo material de su campaña de desgaste. Desde enero de 2024. Por ejemplo, Rusia ha perdido aproximadamente 1.149 vehículos de combate blindados, 3.098 vehículos de combate de infantería, 300 de artillería autopropulsada y 1.865 tanques. Aún más notable, las pérdidas de equipo ruso han sido significativamente mayores que las ucranianas, variando entre una proporción de 5-1 y 2-1 a favor de Ucrania. Gracias a Spiderweb 2.0, se pueden agregar más de 12 tanques adicionales y 100 vehículos blindados a esas estadísticas, lo que demuestra que, a pesar de su gran poder militar, Rusia ha tenido enormes dificultades para imponerse en esta guerra. Sus avances en el terreno han alcanzado un ritmo asombrosamente lento, con solo 50 metros de terreno ganados en algunas regiones cada día. Sus pérdidas son enormes, no solo en equipo, sino también en vidas. Con Rusia supuestamente cerca de alcanzar el hito de 1 millón de bajas para la guerra hasta ahora, con un estimado de 250.000 soldados muertos y cientos de miles más heridos. Si Rusia continúa sufriendo ataques y contratiempos, esas pérdidas seguirán acumulándose y la popularidad y el legado de Putin disminuirán aún más día tras día. Todo indica que los ataques persistirán, ya que Ucrania ha cambiado realmente la marea de la guerra en los últimos días, pasando de operaciones defensivas a ofensivas y golpeando profundamente en el corazón de Rusia en numerosas ocasiones. Ahora, el más grande de esos ataques fue, por supuesto, la Operación Telaraña en sí misma. Eso implicó el uso de más de 100 drones para atacar 4 bases aéreas separadas en toda Rusia, incluyendo una base aérea Belyat, que está a más de 2.000 millas de distancia de la frontera ucraniana. El ataque tomó por sorpresa a Rusia y al mundo entero debido a su increíble planificación, ejecución y resultados finales. Con múltiples bombarderos Tu-160 Tu, 22 eliminados, así como los Tu-95S capaces de transportar bombas nucleares y misiles de crucero. Ucrania también ha golpeado recientemente el puente de Kerch, que conecta el continente ruso con la península ucraniana de Crimea,
anexada y ocupada. Rusia utiliza este puente para transportar grandes cantidades de personas y suministros hacia y desde Crimea, pero Ucrania lo ha atacado repetidamente, con el último ataque involucrando explosivos submarinos, aunque aún no se ha confirmado. Algunos analistas y expertos han sugerido desde entonces que Ucrania pudo haber utilizado drones submarinos avanzados para plantar y detonar esos explosivos, avivando el temor en Rusia de que Ucrania podría atacar sus bases navales, puertos y submarinos nucleares en un futuro próximo. Los días recientes también han visto exitosos ataques de drones ucranianos en otros objetivos importantes más allá de sus fronteras en suelo ruso. Incluyen el depósito de petróleo Crystal en la ciudad rusa de Engels, a unos 370 millas de distancia de Ucrania, en el óblast de Saratov. Ucrania ha atacado este depósito varias veces antes. Y el último ataque, que ocurrió en las primeras horas del 6 de junio, fue grande. Los residentes locales informaron de múltiples explosiones en la zona, y las imágenes de video mostraban densas nubes negras de humo elevándose sobre el área, con llamas furiosas lamiendo los cielos mientras las sirenas de ataque aéreo sonaban en el fondo. La fábrica Progress, en la ciudad rusa de Michurinsk, también soportó la peor parte de los mortíferos drones de Ucrania. Los informes desde el lugar sugerían que un dron en explosión causó bajas y incendios, con imágenes y videos para reforzar las afirmaciones. Esta fábrica fabrica piezas importantes de hardware militar, incluyendo sistemas de control de misiles, que permiten a Rusia disparar repetidamente sobre objetivos en Ucrania, como edificios civiles en la capital del país, Kiev. Ahora, un solo factor une todos estos exitosos ataques ucranianos con drones. Durante gran parte de esta guerra, se ha hecho temer a Ucrania los drones. A medida que avanzaba la invasión, Rusia aumentó masivamente su dependencia de ellos, comprando grandes cantidades de drones estilo Shahid de Irán por más de $100.000 millones, así como construyendo sus propias instalaciones de producción de drones y usando más drones cada año. De hecho, el primer año de la guerra, 2022, vio alrededor de 2.600 ataques de drones en total. En contraste, 2024 tuvo alrededor de 13.800. Y se proyecta que 2025 termine con un total aún mayor. En el lado ucraniano, aproximadamente el 70% de las muertes y lesiones son causadas actualmente por ataques de drones. Civiles y soldados por igual temen el zumbido distintivo de los drones en la zona. Para empeorar las cosas, se dice que Rusia está buscando formas de hacer sus drones aún más letales y eficientes, como la integración de tecnologías de inteligencia artificial que permitirían a los drones operar de manera autónoma sin la necesidad de pilotos o controladores humanos. El país también invierte en entrenar operadores de drones, construyendo un ejército de drones y de expertos para guiarlos a sus objetivos. Pero como Ucrania está empezando a demostrar y Rusia está comenzando a descubrir, dos pueden jugar el juego de los drones. Claramente, Rusia no es el único país capaz de utilizar estos innovadores y nuevos elementos de guerra a su favor. Ucrania está encontrando nuevas formas de llevar al límite la tecnología de los drones y desarrollando planes de ataque y estrategias innovadoras basadas en los beneficios únicos que estos presentan. Los drones son más fáciles de ocultar y transportar encubiertamente a través de las fronteras hacia Rusia, en comparación con vehículos más grandes o grupos de soldados, o que pueden causar un daño increíble a pesar de su tamaño relativamente pequeño, o que muchos de ellos son relativamente baratos de fabricar. Se informó que los drones utilizados por Ucrania en el ataque de la telaraña costaban solo $2.000 cada uno, pero destruyeron miles de millones en equipamiento ruso. En resumen, los drones brindan a Ucrania una nueva capacidad: contraatacar a Rusia. No solo en las líneas del frente o regiones fronterizas en disputa, sino mucho más allá, en lo profundo del corazón de la Rusia continental. Al hacer esto, envió un mensaje claro: ningún lugar en Rusia es seguro. Los drones ucranianos pueden atacar en todo el país, lejos y ampliamente. Y mientras los rusos pueden intentar ocultar sus jets y otros equipos valiosos a cientos de millas de distancia, siempre existe la posibilidad de que los drones ucranianos se introduzcan secretamente en esas áreas, listos para atacar de improviso. Aún no está claro qué drones utilizó Ucrania para Spiderweb 2.0, pero es probable que fueran los mismos modelos o similares a los del primer ataque de Spiderweb. Baratos, simples y muy destructivos. Y si Ucrania puede causar tanto daño con sus drones más básicos y económicos, no hay forma de saber lo que podría hacer con algunos de sus equipos más serios, avanzados y costosos. Equipos como el Toloka TLK 150, TLK 400 y TLK 1000. Drones submarinos capaces de viajar bajo las olas, a través de ríos, cruzar lagos o incluso sobre océanos y mares para atacar objetivos navales desde abajo.
Estos 3 drones varían en tamaño, alcance y capacidad. El TLK-150, por ejemplo, mide solo 8 pies de largo y es capaz de recorrer alrededor de 60 millas, con una carga máxima de poco más de 110 libras. Mientras tanto, el TLK-1000, el más grande del trío, puede medir casi 40 pies de largo, cubrir distancias de más de 1.200 millas y transportar cargas superiores a las 11.000 libras. Un solo TLK-1000 podría teóricamente eliminar varios objetivos a la vez debido a su devastador poder. Y del lado ruso, ya hay analistas que están sonando las alarmas sobre un posible ataque en lugares como la ciudad portuaria rusa de Vladivostok, o los invaluables submarinos nucleares del país, atracados en una instalación segura en la península de Kamchatka, en las lejanas extensiones del este del territorio ruso. Y hablando de drones marinos, Ucrania también ha revelado recientemente su increíble lancha rápida controlada a distancia Magura V7. Con 24 pies de longitud, este bote no tripulado puede lanzar misiles antiaéreos, permitiendo a Ucrania usar drones acuáticos para atacar objetivos aéreos. Y ya ha demostrado ser exitoso en condiciones reales. El ejército ucraniano informó que el Magura V7 derribó un par de aviones de guerra rusos Su-30 el mes pasado, y representa solo una de las muchas formas en las que Ucrania está invirtiendo en innovaciones de drones y tecnología emergente, para moldear la guerra entre Rusia y Ucrania y posibles conflictos futuros. Otro elemento unificador de los últimos ataques de Ucrania es el hecho de que todos tienden a centrarse en objetivos logísticos o militares clave. Ucrania ha atacado refinerías de petróleo, fábricas, aeródromos, ferrocarriles y puentes en territorio ruso utilizando drones y misiles. Esto es claramente un pilar clave de la estrategia ucraniana actual, y no es difícil ver por qué. Ucrania sabe que, incluso con el apoyo de los aliados occidentales, su ejército no es rival para el de Rusia. Esto se ve claramente en las estadísticas. Ucrania tiene cerca de 900.000 soldados en servicio activo, mientras que Rusia tiene más de 1.300.000, con más sumándose a la causa diariamente. Gracias a las intensivas campañas de reclutamiento y levas del Kremlin, Rusia también tiene muchos más vehículos, aviones y embarcaciones que Ucrania. Posee más de 10 veces la cantidad de aviones, aunque Spiderweb aniquiló muchos de sus bombarderos más importantes, así como alrededor de 5.750 tanques y más de 130.000 vehículos blindados, en comparación con los totales estimados de Ucrania de 1.114 tanques y 18.920 vehículos blindados. En muchos aspectos, esta es una lucha de David contra Goliat, pero todos saben cómo terminó esa historia. Y Ucrania está demostrando una y otra vez que, a pesar de su menor tamaño, es más que capaz de asestar golpes importantes a la máquina de guerra rusa. Y lo hace eligiendo sus objetivos cuidadosamente, planificando sus ataques hasta el más mínimo detalle y ejecutando sus estrategias con una precisión impecable. Eso ha sido evidente en la Operación Telaraña y ahora una vez más con Telaraña 2.0. Pero ya está en marcha la Telaraña 3.0 y ¿dónde podría tener lugar? Por ahora, solo es posible especular. Sin embargo, como se mencionó antes, circulan rumores en el lado ruso de que Ucrania podría usar sus impresionantes drones submarinos para atacar puertos o bases navales rusas. Quizás incluso atacando a la flota del Pacífico rusa, compuesta por destructores, corbetas y más. Mira nuestro último video donde explicamos cómo podría ocurrir este potencial ataque. Echaremos un vistazo a nuestro análisis detallado de cómo va la guerra y por qué Rusia está perdiendo en este momento. Y no olvides suscribirte a The Military Show para más actualizaciones diarias de eventos clave del conflicto y otras noticias militares y geopolíticas importantes de todo el mundo.